La información en vivo y en directo, vamos hasta la ciudad de Luque. El fin de semana había ocurrido un accidente trágico. Ya los detalles nos comenta Juan Salina. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. También un saludo para los compañeros en piso y toda la teleaudiencia. Es así, llegamos hasta la comisaría tercera de Luque en prosecución de este trágico accidente que involucró a una unidad de transporte público. Es por eso que vamos a hablar con el comisario Rodolfo Sánchez, aquí subjefe de la comisaría, porque tenemos entendido que el chofer de dicha unidad de transporte público se entregó el día de hoy, comisario. Sí, muy buenas tardes para ustedes, para la audiencia. Asimismo, en horas de la mañana, este señor en compañía de sus familiares se presentó a la comisaría a ponerse a disposición del Ministerio Público. Comisario, ¿qué manifestó este señor de acuerdo a lo que pudo conversar? Según lo que él pudo manifestar es que el día de fin de semana, el día que ocurrió el hecho, ¿verdad? A raíz de la pista mojada y también de la lluvia que estaba cayendo en ese horario, él manifestó no haberle visto a esta señora, inclusive la confundió con algún bache, ¿verdad? Eso fue lo que manifestó y al no darse cuenta que era una persona con la cual tuvo ese percance, creyendo que fue un bache, como ya mencioné, se retiró del lugar. Eso fue lo que él manifestó. O sea, él no le vio directamente a la señora de acuerdo a su manifestación, comisario. Así mismo, según dijo, él no le vio a persona alguna y confundió con un bache ese movimiento que hace el colectivo. Comisario, se maneja la hipótesis de que supuestamente incluso estarían jugando una especie de carrera estas dos unidades de transporte. Se podría presumir por las imágenes que ayer estuvimos en compañía de la fiscal del caso, la doctora Sandra Ledesma, recabando en el lugar del hecho, en un conocido supermercado, que presumiblemente estarían corriendo alguna carrera sobre la avenida Humaitá. En ese momento, eso es lo que se puede divisar, ¿verdad? El movimiento rápido de ambos colectivos, uno detrás de otro. Comisario, es una calle bastante transitada y justo cuando al tomar la curva ocurre este percance. Asimismo, esta avenida es bastante transitada, sea el día que fuere y en ese horario, por supuesto, con mucho más frecuencia los vehículos en ese lugar. Ahora, comisario, este sujeto ahora, ¿cuál es la condición en la que se encuentra? ¿Él ya está en condición de detenido, ya fue imputado? ¿Qué maneja? Así mismo es. Ayer, como le dije, estábamos en compañía de la fiscal haciendo los trámites de rigor para poder identificarlo. Verificando las cámaras del circuito cerrado, se pudo identificar al colectivo el número de orden de este vehículo. Posteriormente nos trasladamos hasta la parada de la línea 49 en la ciudad de Limpio, donde efectivamente pudimos dar con la identidad de este señor. Ya en ese momento la fiscal tramitó la orden de detención y al tener conocimiento, este señor se presentó el día de la fecha voluntariamente. Y sí, ya se encuentra imputado por el hecho de homicidio culposo. El comisario ya fue incluso a declarar ante la fiscalía. Sí, esta mañana estuvo por ahí y estamos esperando la resolución de la fiscalía en cuanto a esa cuestión. Él permanece ahora aquí ya en la comisaría en condición de detenido. Así mismo, él ya se encuentra en la celda de seguridad de la comisaría en calidad de detenido. Es así la información que teníamos, Carlos, compañeros. Estamos hablando de Damián Recalde Barrios, un hombre de 66 años, quien era el conductor de la unidad de transporte público, que lastimosamente terminó arrollando a esta mujer y falleció el día domingo de manera trágica. Entonces se da por detenido el conductor que desde esa fecha había desaparecido hasta que, bueno, se somete ahora al proceso. Las imágenes son contundentes, son bastante fuertes también y permiten revelar y ver en qué circunstancias ocurrió este percance. El joven está, bueno, perdón, ¿el chofer está todavía allí o ya fue llevado a la fiscalía? No escuché muy bien esa parte. Él ya fue a declarar en el transcurso de la mañana, Carlos, en la fiscalía, ya está de vuelta aquí en la comisaría. De hecho, intentamos conversar con él a nuestra llegada y él mismo no accedió, no quiso brindar declaraciones. Ella se encuentra en una celda en calidad de detenido. Reiteramos la identidad de este hombre. Se trata de Damián Recalde Barrios, de 62 años. Salinas, él no se quedó en el sitio del accidente, él no auxilió, o sea que entonces estamos hablando también de omisión en este caso.
Comisario, teniendo en cuenta que él ya fue imputado por homicidio culposo, eso se podría también incluso cambiar la carátula, ya que él mismo no quedó en el lugar, y también estamos hablando de omisión de auxilio en este hecho. Eso ya determinaría el Ministerio Público, ¿verdad? En el transcurso de la investigación que ellos llevan a cabo, si cambia o no la carátula de la causa. Como mencionaba el comisario, compañeros, de acuerdo a lo que pudieron ellos conversar con este sujeto, aparentemente él no visualizó a la señora y al hacer el movimiento el colectivo pensó que era un bache, de acuerdo a las declaraciones que él mismo dio aquí a la policía y a la fiscalía. Es fuerte, ¿no? Para la familia, que le digan que su mamá o su familiar fue confundida con un bache. Totalmente. Sin embargo, esto, si puedes reiterarnos, Juan, ¿cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió el día domingo en horas del mediodía aproximadamente. ¿Y él se sobre entrega? una transitada avenida de la avenida Humaitá, comisario. Y él se entrega recién el día martes 23 en horas de la mañana. Ya, sí, porque pasaron varios días y esto ya fue noticia desde el domingo. Eso es movimiento del colectivo, que fuerte realmente para la familia haber visto este momento y tener que esperar a que inclusive la empresa pueda identificar al chofer y que a partir de ahí se pudieran presentar ante el Porque hay Ministerio que Público. decir, User, que si se da este desenlace de que se entregan los choferes es porque existen estos registros y porque se difunden también. claro. Claro. Porque él dice que él se entrega finalmente ya el martes, pero el domingo ya empezamos a difundir estas imágenes y obviamente uno va a saber cuál es el recorrido que hizo y que se trataba de su unidad, ¿verdad? Obvio, él si vio la televisión se va a dar cuenta que era su colectivo, que era él Ajá. haciendo ese giro en esa zona. Bastante Buena pregunta. complejo realmente, porque ¿Será parece que que giran en uno. En Si es o un punto habilitado o qué No, onda. o es un Entra giro a para la hacer una izquierda. Mira, allá hay un cartel, allá donde él gira, no sé nomás qué es lo que muestra allá del otro lado. Y es su itinerario habitualmente. No, o si es que no se puede girar, ¿verdad? Normalmente en esos puntos te pone que no puede hacer o retomar, ¿verdad? Al menos desde el punto de vista de la cámara parece que están girando en U. No sabemos si hay un giro a la izquierda. Este es el sitio. Ah, es en la doble El comisario, avenida. en ese sitio En la está doble permitido avenida. el giro a Sí, la ahí no es un izquierda. giro en U, es Yo creo que giro a la sí, mano porque izquierda que los va hacia su vehículos parada al que van 49. hacia- Sí, es un giro habitual. Hacia el Escucha qué limpio, dice el giran en comisario. ese sector y tiene su itinerario los transportes públicos en esa calle. Le hacíamos la consulta correspondiente al comisario, compañeros, en base a lo que están mencionando en piso. Si en ese lugar está permitido el giro a la izquierda. El comisario aquí mencionó que sí, comisario. Yo creo que sí, porque como le digo, todos los transportes públicos que van hacia limpio giran hacia ese sector. Y yo creo que para tener una certeza sería bueno consultar con la gente de la municipalidad acá local. En ese sitio no existen señalizaciones, comisario. La verdad que no tengo conocimiento, nunca me fijé en si existe o no una señalización de giro o de repente de que diga que no debe girarse ahí. Pero como le digo, los ómnibus de transporte público suelen girar en esa calle. Es habitual de que giren ahí. Así mismo. Este comisario es al costado de un conocido supermercado. Así mismo, sí, enfrente mismo de un supermercado. Compañeros, por lo que yo suelo ver al transitar por esa zona, esa calle es de doble sentido. Ahora, como mencionaban, resulta medio complicado ver que el chofer no haya visto a la señora que se le cruzaba en el camino. Es un giro normal en esa zona, el giro a la izquierda, porque hacia ahí va la parada de la línea 49 que toma el camino que une Luque con Limpio. Y a la mitad de ese camino está justamente la parada de esa empresa de La Limpeña. Y ese giro a la izquierda se da mucho. Encima esa zona es muy, muy, muy concurrida porque enfrente está el supermercado y en los costados hay una serie de tiendas Y pasan electrónicas, dos de colectivos, electricidad. uno detrás del otro. Ahí Sí. pasa el primero. Y el segundo es el que le termina llevando por delante a la señora, ¿verdad? Ahí Sí. ella va a cruzar Pasa el primero y uno atrás del otro venían. Es posible que no les pueda. y un momento de esa tensión. Pero él va a saber si en ese lugar hay baches y pasa todo el tiempo ahí. O sea, no puede alegar también eso de que pensó que era un bache si todos los días, todo el tiempo están pasando por el mismo sitio haciendo el mismo Encima, recorrido. Permítanme dudar, ¿verdad? Porque últimamente todos dicen lo mismo, no me di cuenta. Hasta aquel que le llevó por delante en el segundo arrollamiento Sí. que ocurrió acá en ¿Te acordás? el Abasto, que supuestamente no se dio cuenta, ¿verdad? Compañeros, habría que ver también si la unidad de transporte público cuenta con cámaras
dentro del habitáculo y poder observar, eso sí, el chofer en ese momento o estaba manipulando el celular o estaba haciendo otra cosa. Ahora hay porque que pudo ver haber si sido es una que... desatención, así como mencionaron. Sí, es que se ven esas imágenes, ¿verdad? Porque recordemos que últimamente el famoso no funcionan las cámaras dentro del colectivo. Claro, porque no solamente va a si existen esas imágenes, Sí. no solamente va a incriminar al chofer, la familia puede ir detrás de la empresa también. Claro. Claro. Por la cuestión Por el seguro. Es lo económica. que ocurrió en Areguá. ¿Se acuerda el caso de la joven de 19 años que fue a rolar por un colectivo? Si bien el colectivo tiene cámaras, le dijeron que no están los registros, que no funcionan las cámaras, ¿verdad? Puede pasar. Porque acá, por más de que hay una responsabilidad del conductor, Sí. la imagen, si determina que realmente él iba chateando o iba distraído, Sí. y ocasionó eso el accidente, van a ir en contra de la empresa también. Claro. Alguna indemnización van a solicitar porque Claro. evidentemente tienen un seguro contra terceros en este tipo de casos Más todavía esa irresponsabilidad. del chofer. Pero bueno, una pena realmente, pero está detenido el hombre, a ver qué hace la justicia ahora. Homicidio culposo es la figura de la imputación. Vamos a estar siguiendo el caso. ¿Algo más que nos quieras contar, Salinas, desde allí? Por el momento eso es todo, compañeros. Estamos atentos ante cualquier novedad que vaya surgiendo en el transcurso de las horas. Dale, Juan, gracias. Buenas tardes. La violencia nuestra de cada día hasta el este. Joel López, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a nuestros televidentes de todo el país. Cerca de las 11 de la mañana, los funcionarios se preparaban para transportar una importante suma de dinero de una distribuidora ubicada en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. Situación que aprovecharon 4 delincuentes a bordo de un automóvil Toyota Premio color blanco. De acuerdo a la denuncia, rápidamente interceptaron a los funcionarios, redujeron a todos y se alzaron con una importante suma de dinero. Hablamos de aproximadamente 100 millones de guaraníes para rápidamente darse a la fuga. En pleno horario pico en Ciudad del Este, bueno, manejaban perfectamente todo el movimiento de esta empresa. Estamos hablando de una empresa distribuidora de alimentos y bueno, la situación se daba de esta manera. Las imágenes del circuito cerrado, del momento de la llegada de estos delincuentes que directamente irrumpen, también reducen a todos y ya se alzan con ese botín que también ya manejaban perfectamente. Se dan a la fuga en una zona muy complicada, de difícil acceso para circular a alta velocidad, pero ellos estaban ya teniendo planificado todo lo que es este atraco y también el momento exacto cuando los funcionarios ya se llevan al banco. ¿Tiene algún indicio? 100 millones de guaraníes. ¿Es el monto ya que se indicó o es un monto estimativo? Bueno, según el monto estimativo que arrojaron allí en el momento de la intervención policial, no es una suma habitual que manejamos, decía el encargado de la empresa. Es la primera vez que llegamos a esta suma y no manejamos el movimiento de dinero de esta manera. Hoy, porque aparentemente no se organizaba bien para el traslado, ellos iban a llevar para el banco y esa situación aprovecharon los delincuentes. Evidentemente llama la atención el hecho de que sepan hasta eso, ¿verdad? Que iba a haber un movimiento de mucho dinero de esa forma. Y bueno, teniendo en cuenta también que estamos a mitad de mes, no estamos hablando del fin de mes todavía, que de repente iba a haber ese movimiento, porque generalmente esa es la situación también que aprovechan los delincuentes. En esta ocasión al menos no estamos todavía llegando al fin de mes, pero... y de igual manera ellos tenían esas informaciones y ahora el trabajo investigativo se centra en colectar las imágenes del circuito cerrado de las inmediaciones para conocer también dónde se dirigieron, el número de placa de este vehículo que utilizaron para este asalto. ¿Todavía no se dejó abandonado el vehículo, Joel? Hasta el momento al menos no tenemos reporte por parte de la policía sobre el abandono de este vehículo en particular, pero se trabaja a esta hora también para poder llegar a los delincuentes.
Y si en estos tipos de casos se dice que muchas veces los exfuncionarios están vinculados por la información tan privilegiada que se maneja, ¿verdad? Son detalles específicos. Sí, Es así. sí, siempre hay gente Del entorno, allí, ¿verdad? claro, que maneja y vende esa información. Sí. Entonces, la policía dice, cuando ocurre una situación de esta naturaleza con tanta precisión, es porque los delincuentes manejaban información privilegiada. Sí. Y siempre forma parte del entorno, Sí. que es la gente que maneja la información. De ahí ahí aparece la figura del empleado infiel. Porque ¿Es si- empleado o empleado actual? Puede ser también. Sí. no, es que no sabes. Sí. Pues un ex empleado o un empleado que actualmente está. Por eso sabían la Sí. hora, la trayectoria, quién iba. Y mencionás un Que buen estaban a punto de dato. abordar el vehículo. Claro. Mencionás un buen dato también, Carlos, que no siempre por ellos dar esa información participan de manera directa. A veces solamente consistió su participación en vender la información. o sea, que ahora está saliendo. Sí. Sí. Entonces ellos... Allá gana igual la comisión, bebé. No, Y eso hubo pasa varios mucho en casos. el tema del banco, que se bautizó como salideras. Que supuestamente el empleado del banco avisa a esta persona o a alguien dentro del banco, no, pero No, un empleado. habitualmente sale- son delincuentes que están ahí Están formando cotizados. fila y cuando le llega así un ratito, por favor, y hace otra cosa, y cuando ve que alguien retira fajos y fajos y pone en una mochila, ahí le pasa la información privilegiada al cómplice que está ahí afuera, o si no sale detrás de esa persona. Sí. Aborda Claro, una motocicleta, para marcarle. exactamente, ahí está saliendo traje Marca. negro, corbata, entonces ella sabe que esa persona lleva dinero, se sube, van y esa es la salidera. Siempre recuerdo el caso de este hombre que terminó atropellando a sus delincuentes. ¿Te acuerdas que en plena vía pública estaba con su hijo, que habían bajado a comprar Sí, fue algo? Bartolomé, Sí, y finalmente... a le cuadras de pasan por- Eusebio Ayala. Sí, que acuerdo. terminó matando a uno y el otro quedó gravemente herido allí. Exactamente, porque son informaciones que se van al salir del banco. Y le siguió el banco. Bueno, Joel, un abrazo desde acá. Vamos a estar pendientes a más información sobre este caso y otros que vayan surgiendo. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Estamos dentro de una persecución política y misericordia. Se le vendió a Hugo González a través del intermediario. Yo tenía una aeronave que en algún momento utilizaba de traslado de Asunción a Ciudad del Este y consecuentemente se hacían taxis aéreos en mi aeronave. Era un préstamo de 10.000 millones que se iba desembolsando en cuotas. Sobre el jugador Marcel, en aquel entonces era inclusive presidente del Deportivo Capiatá, pero con permiso. Yo no tuve ningún contacto con la gente, ni con el señor Marcet, ni con el señor Ispra. Soy inimputable al tener fuero. Estamos dentro de una persecución política y misericordia. Se le vendió a Hugo González a través del intermediario. Yo tenía una aeronave que en algún momento utilizaba de traslado de Asunción a Ciudad del Este y consecuentemente se hacían taxis aéreos en mi aeronave. Era un préstamo de 10.000 millones que se iba desembolsando en cuotas. Sobre el jugador Marcel, en aquel entonces era inclusive presidente del Deportivo Capiatá, pero con permiso. Yo no tuve ningún contacto con la gente, ni con el señor Marcet, ni con el señor Ispra. Yo soy inimputable al tener fuero. Bueno, está con nosotros Carolina Batista, ella es gerente de innovación. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes.
Bueno, con ganas de saber qué es PIC, ese sonido que hoy invade los comercios de Paraguay. Asimismo, PIC, el nuevo sonido de los negocios de Paraguay, los medianos, los chicos, los emprendedores independientes, para que puedan cobrar por tarjeta. Hoy en día mucha gente ya tiene una tarjeta en su billetera y no andamos más con efectivo. A veces queremos comprar, no sé, una gaseosa con un 100.000 y el vuelto es siempre un tema. Entonces llegó PIC, que es una maquinita de pago donde el comercio puede cobrar con tarjetas de crédito y débito. Y en poco más de tiempo vamos a tener también QR, billeteras, link de pagos. Entonces una constante innovación para el mercado. Ya, yo, pequeña empresa, quiero PIC. ¿Cuáles son los requisitos que debo de tener? ¿Dónde tengo que presentar? ¿A dónde llamar? Ustedes me visitan, yo tengo que llevar documentos, necesito sí o sí una cuenta bancaria o ustedes me ayudan a abrirla. Comentanos, por favor. Te comento. Bueno, PIC es un aparato que no tiene alquiler, no tiene costo de alquiler, entonces esa es una facilidad para el comercio, porque muchas veces el comercio tiene que pagar un alquiler y ni siquiera usa. No. PIC es del negocio, es un activo de la empresa, es un activo de la persona dueña de la empresa. Y para obtener, vas a llamar a nuestro número de teléfono, que es 021-729-8600. Y ahí te damos todas las informaciones necesarias, te ayudamos. Y PIC viene con una cuenta gratis, porque sabemos que una en cada 10 empresas, pequeñas empresas en Paraguay, no son bancarizadas. Entonces, para que reciban la plata en una cuenta, en menos de 3 minutos te habilitamos una cuenta corriente y también la aplicación. Esa cuenta corriente es en un banco a nombre del cliente, pero con la garantía de PIC. Exactamente. La cuenta que está por detrás es del Banco Itaú y nosotros ahí en conjunto trabajamos para que el cliente se sienta tranquilo con la credibilidad que tiene el banco. ¿En cuánto tiempo el dinero se le acredita al cliente? ¿Hay procesos distintos en la tarjeta de débito como el de crédito? Eso, exactamente cómo funciona en el mercado. Entonces, de 48 a 72 horas, el cliente ya lo recibe en su cuenta, débito y hasta 24 y crédito hasta 72 horas, como es en el mercado. El gran diferencial acá es que el comercio no tiene que irse a un lugar para gestionar, basta llamarnos realmente o seguirnos en las redes sociales. Estamos como PIC Paraguay y nosotros llevamos hasta vos, así que no tiene que cerrar tu negocio, trasladarse a un lugar, inversionar tiempo en hacerlo eso. Nosotros vamos hasta vos, te explicamos cómo funciona, te entregamos la máquina y ahí rápidamente vos podés empezar a gestionar. Hay muchos clientes que nos llaman justamente casi que en vivo, voy a decir, cuando están en una feria y perciben que están perdiendo ventas, por ejemplo, por no aceptar tarjetas, entonces nos piden, le vamos ahí muy rápidamente y él ya se puede gestionar. Ya, por ejemplo, para entender, es un pequeño aparato movible. ¿Qué significa? Que no necesariamente tenés que estar en un espacio físico, sino a través del teléfono. Me refiero por el tema de los vendedores ambulantes. Un chipero, por ejemplo, puede tener su PIC. Así mismo, vas a tener una cédula activa, una cédula Paraguay activa y se puede tener el PIC. Él puede llevar en un bolsillo, cabe en una palma de la mano. Nosotros enviamos con un colgante que puede poner en el cuello y llevar donde sea. O sea, muy chiquitito, no gasta mucha batería, entonces no hay como los post tradicionales más grandotes que siempre tiene que estar enchufado en la corriente eléctrica y no se puede llevar a un lugar y cuando tiene que prender es difícil o tarda más. No, PIC es súper rápido, es chiquitito y el cliente al prender hace el sonido PIC y por eso le llamamos PIC y el cliente ya puede utilizar. ¿Requiere de una aplicación también, Carolina?
Sí, junto con ese aparato tiene la aplicación donde el cliente puede gestionar incluso sus recibibles, todo lo que recibió, a la aprobación de la transacción, pero la idea es que se ponga el PIN en el aparatito, justamente porque nadie quiere poner un PIN en un teléfono de otra persona, ajeno, ¿verdad? claro. Entonces es el conjunto del teléfono con ese aparato, y todos nosotros salimos con nuestros teléfonos en la cartera, en el bolsillo, y con el aparato también es así. Él es chiquitito, cabe en la palma de tu mano, puede llevar a cualquier lugar. Por ahí, si uno ya como una pequeña empresa o tiene una cuenta personal, no importa, se puede también direccionar lo de PIC con la cuenta particular de la empresa o de la persona física. Totalmente, totalmente. La idea es que se pueda vincular a la cuenta que el cliente ya lo tiene. El tema es que infelizmente en nuestro país aún tiene mucha gente que no es bancarizada, Sí. la gran mayoría de la población. Entonces la idea es que vaya con una cuenta gratis y que facilite esa inclusión financiera de la población, del pequeño emprendedor. La idea es que se pueda apoyar al crecimiento de ese emprendedor chico, mediano, el autónomo, la nutricionista, el profe de inglés, de piano, de guitarra, nuestros aliados del cotidiano, un jardinero, en fin, todos los profesionales independientes que en día a día tenemos el contacto también pueden tener su PIC. Totalmente. Finalmente, ¿qué costo tiene esto para el cliente, el usuario del aparato? Como comenté, el costo del alquiler no existe, existe una compra del aparato. Hoy se puede hacer en 12 cuotas de 30.000, entonces es mucho más barato que el pago de alquiler tradicional de un mini post, de un post chico. Y ni que hablar cuando comparemos los posts más tradicionales, ¿verdad? Y además de eso, hay sí una comisión que está dentro de lo que es el rango natural del mercado. Ya. Qué bueno. Entonces, ¿me repetís el número, por favor? Vamos a agendar acá. Claro. Porque todos somos profesionales independientes, sí. Sí, síganos en las redes, estamos en Facebook e Instagram como PIC Paraguay y nuestro número es 021-729-8600 para cualquier consulta, cualquier duda, antes, durante y después de obtener tu PIC. Carolina, un placer, gracias. Y bueno, esperar más adelante que esta innovación también se sume con el sistema QR, que también está siendo muy utilizado, pero de hecho esto para aquellos pequeños emprendedores, principalmente desde la yuyera de la esquina de casa hasta aquel que vende chipa y tiene que manipular dinero, se le roba muchas veces, se le cae, se le asalta. Hoy no, hoy tiene ese sistema de que puede tener su aparato por el que fácilmente recibe su recaudación y va a estar en una cuenta segura. Asimismo, el modo de aumentar sus ventas, hoy en día ya los clientes ya dicen eso a nosotros, que pierden venta por no aceptar tarjetas, así que viene para aumentar y hacer crecer el pequeño emprendedor. Carolina Batista, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, gracias. Gerente de innovación acerca realmente de esta innovación que tiene que ver justamente con el pago. Hoy en día hay veces que salimos sin efectivo. Sí, es lo más normal ahora. Seguridad. Ya no queremos luego tener billetes con nosotros, Sí. ¿verdad? Una cuestión de seguridad. Exactamente, entonces está el débito. Uno donde va tiene justamente la posibilidad de pagar. Sí, y es cierto lo que decís, donde no hay ya no compras. No, claro. Cierto. Porque ¿Qué va a hacer? le Te va a buscan otro entre punto donde tiene el cajero. post. Imagínate que vos justo salgas y este lo tiene agujero. Ay, por ahí se cayó, No, ¿verdad? mira, no hay luego posibilidad de que haya efectivo porque hay un agujero. Sí. Entonces, ve justo el chipero. Claro. Porque vende bollo. Sí. Oh, qué rico, con crema. Sí. O dulce de guayaba. Y ahí está Bueno, la mano, pues. Claro, y vos no tenés efectivo. Saca No la vas tarjeta. al cajero. No, allá te dice. No, Y te allá. quedas con las ganas. Estamos dentro de una persecución política y misericordia. Se le vendió a Hugo González a través del intermediario.
Yo tenía una aeronave que en algún momento utilizaba de traslado de Asunción a Ciudad del Este y consecuentemente se hacían taxis aéreos en mi aeronave. Era un préstamo de 10.000 millones que se iba desembolsando en cuotas. Sobre el jugador Marcel, en aquel entonces era inclusive presidente del Deportivo Capiatá, pero con permiso. Yo no tuve ningún contacto con la gente, ni con el señor Marcet, ni con el señor Isfra. Yo soy inimputable al tener fuero. Bueno, de hecho, el tema del día tiene que ver con la situación del actual diputado senador electo Erico Galeano y la postura asumida por él muy temprano y luego la bancada colorada con relación a lo que podría ocurrir mañana, su desafuero o no para que la Fiscalía lo investigue. Muy temprano, 8 de la mañana, Capiatá. Arrancaba una conferencia de prensa en una de las propiedades de Erico Galeano, en compañía del abogado Cristóbal Cáceres Frutos, quien ejerce su defensa. Él básicamente se defendió de la mayoría de los puntos por los cuales la Fiscalía lo imputó. Sobre el tema del avión, del préstamo, habló del tema de la persecución política en contra de Derlis Osorio. Sí, lo responsabilizó a Derlis como la cabeza de la persecución política y que presuntamente una multimillonaria deuda estaría como motivación también detrás. Él exhibió unos documentos por unos segundos ante la Cámara en donde supuestamente estaba la firma de los pagares y justamente el plan de pago que debería cumplir Osorio, que finalmente no está cumpliendo, según las palabras, y que a partir de ahí comenzaría todo este problema. Sí, porque fue una conferencia no solamente para hablar de las acusaciones, imputaciones en su contra, sino que también él de paso hizo esta acusación en contra de Osorio, quien posteriormente terminó defendiéndose en otra conferencia, ¿verdad? Y se rescataron varias cositas de lo que decía él. Yo rescaté, por ejemplo, al inicio de que él se debía a 28.000 votos y que no iba a ceder sus fueros. No iba a solicitar. Exactamente. Eso uno. Dos, de que él tenía doble inmunidad, que nos dejó un poco así, doble inmunidad, porque es todavía, porque es todavía diputado y la Constitución dice, bueno, desde el día que es electo senador, entonces por ese lado. Pero finalmente, después de eso, vamos a comentar también, cambia un poco el escenario cuando él se reúne con la bancada del Partido Colorado, de HC concretamente, donde ya se plantea una situación distinta. Y ahora estaba leyendo justamente que el tema de tener inmunidad o tener fueros como senador no implica el ser electo, sino que tiene que jurar. Si a él no le permiten jurar, él no tiene esa inmunidad. Si él llega a jurar, pero sí. La Constitución pues dice desde el día de su elección. Claro, y justamente hay ese debate ahora. Por eso sería interesante hablar con un constitucionalista. Pero vamos por partes, ¿sí? Tenemos la conferencia de prensa esta mañana en su casa, 8 de la mañana, Erico Galeano, antes del inicio de lo que fue después la reunión de bancada. Estamos dentro de una persecución política y misericordia hacia mi persona, en donde se tratan cosas inverosímiles. Desde el tratamiento sobre la venta de un inmueble en la ciudad de Altos, en Cordillera, en donde yo había adquirido ese inmueble en el 2013, el terreno, por un valor de $200.000. En el 2016 se inauguró el Crystal Lagoon del condominio Aqua Village. Y esa misma fecha de la inauguración, yo también inauguré mi casa 4 años después de la compra del inmueble en cuestión. No es que solamente se invirtieron $200.000 en esa propiedad, se invirtió la construcción de la casa y el equipamiento consecuentemente. Bueno, la casa quedó todavía en 2018 a disposición mía, 2019, y hasta que vino la pandemia en el 2020, en donde yo recibí de la nada 5 personas interesadas en la compra de mi casa en Aqua Village. Y todo el mundo estaba buscando un lugar. Y yo recibí mucha gente que quiso comprar mi casa, desde ofertas de $800.000 y
hasta $1 millón, que fue a quien se le vendió esa propiedad. Y bueno, esa es la historia real de la propiedad, que no es que yo compré por 200.000 y lo vendí en $1 millón y estuve haciendo un lavado exagerado de dinero sobre la venta de ese inmueble. Yendo a la asociación criminal del cual hoy día me imputan también, yo tenía una aeronave que en algún momento utilizaba de traslado de Asunción a Ciudad del Este. Llegó el momento en que la aeronave yo no lo estaba utilizando muchísimo, entonces estaba parado mucho tiempo y mi piloto, Diego Quirós, para que puedan tener anotaciones, me dijo de la posibilidad de que se podía hacer taxi aéreo y consecuentemente se hacían taxis aéreos en mi aeronave. Yo no tuve ningún contacto con la gente, ni con el señor Marcet, ni con el señor Ifrán. Eso quiero que tengan la certeza, eran vuelos que ellos tomaban, así como tomaron mi aeronave, tomaron la aeronave de muchísimas otras personas, muchos otros empresarios, propietarios de aeronaves. Así que si vamos a ir al caso, muchísima más gente debería estar hoy día imputado por el solo hecho de haberlos trasladado de un destino a otro. ¿Por qué la persecución política tan vil de este señor? Porque hay un préstamo de 1.200 millones de guaraníes de enero del año pasado, de Erico Galeano a Derlis Osorio. Y desde esa vez este señor, al no querer, me debe plata el señor Derlis Osorio, 1.200 millones de guaraníes, documentado acá que ustedes tienen. Préstamo personal para fines de campaña. Justamente Derlis Osorio, tengo acá el documento en el cual, ¿por qué la persecución política tan vil de este señor? Porque hay un préstamo de 1.200 millones de guaraníes de enero del año pasado, de Erico Galeano a Derlis Osorio. Y desde esa vez este señor, al no querer, me debe plata el señor Derlis Osorio, 1.200 millones de guaraníes, documentado acá que ustedes tienen. Préstamo personal para fines de campaña. Bueno, ahí tenemos también la respuesta de Derlis en instantes. Trato nomás de entender, persecución política. Significa que Derlis inventó, creó, gestionó, manipuló toda la fiscalía, en el caso a ultranza, y que las evidencias que dice tener la fiscalía, las investigaciones, las proveyó Derlis Osorio para generar esta persecución. Y justamente una consulta que le hacían los compañeros, si Derlis Osorio tenía tanto poder, y él dijo, no se trata de eso, es una cuestión política, yo sé quién está detrás. Y le quisieron estirar la lengua y le preguntaron si se trataba del presidente de la República. Y él dijo, yo no tengo por qué decirle a ustedes saben perfectamente de quién se trata. Ahora, Erico ya asumió su postura, que por cierto contradice lo que le pedía Santiago. ¿Eso significa desafiar su liderazgo a Santiago Peña? No, de hecho, por eso te decía, en la segunda parte, este es un Erico distinto a lo que escuchamos después detrás de Aliana, con la cabeza agachada y hablando Aliana, de que se tomó la determinación en base a la recomendación del presidente y él aceptó que él va a pedir mañana su desafuero. Una versión totalmente distinta. Incluso Santiago en su comunicado. Desafiante fue ahora, esta mañana a las 8. Y por eso te digo, ya atendiendo a su postura de hoy, porque Santiago en su comunicado, el presidente electo, dice que él se someta a la justicia. Y finalmente esta postura de hoy lo contradice, desafiando su liderazgo, ya de inicio, de entrada. Justamente la conferencia de prensa fue en el mismo lugar donde estaban todos los líderes de los colorados, diputados electos, senadores electos. La semana pasada, el viernes. Es lo que el lugar donde fue la conferencia hoy. Es lo que podemos interpretar de lo que pasó hoy. Sí, hoy estuvo muy resistente. Exactamente, pero cambió totalmente. Vamos con lo de Derlis, que responde a esa acusación de una deuda de 1.200 millones de guaraníes. A ver qué decía. Personal. En primer término quiero decir claramente que no hubo tal préstamo de 1.200 millones de guaraníes en el mes de enero del año 2022, como dijo el diputado.
quiero decirles que existe un documento del año 2015, internas municipales y candidaturas a Junta de Gobierno. En el año 2015, nuestro candidato a intendente en Capiatá era Luis Fernando González en su primera candidatura. Una semana antes de esas elecciones, acudimos con el compañero Luis Fernando a solicitarle un crédito, un préstamo a Erico Galeano, que era candidato a miembro de la Junta de Gobierno, ingresó como miembro de Junta de Gobierno en esas elecciones, era parte de su campaña. Nos prestó 200 millones de guaraníes, yo firmé el documento por 200 millones de guaraníes. Año 2015. Por lo visto que guardaron bien ese documento, él nunca me reclamó, me pidió la devolución de ese monto porque en realidad era parte de la campaña de él, no mía. Yo no fui candidato en esa fecha, era Luis Fernando intendente, Erico Galeano miembro de la Junta de Gobierno. Se puede verificar todo. Entonces, probablemente es ese documento el que habrán llenado poniéndole otro monto y otra fecha. Le pusieron fecha enero del 2022, del año pasado. Y reitero, en esa fecha nosotros teníamos relaciones rotas. Él era candidato a gobernador de North Colorado, yo era candidato a senador de Fuerzas Republicanas, no teníamos ninguna conversación ni siquiera telefónica. Nunca existió tal préstamo de 1.200 millones en enero del año pasado. Bueno, esto obviamente es su derecho a réplica y explicando, él dice 200. Pero Erico dice, le pone uno delante. 1.200. ¿Y la diferencia? No, claro. Pero es una cuestión totalmente aparte. Sí. A ver, hoy arrancaba a las 9 de la mañana una reunión. Sí, de la bancada. De la bancada, HC. De la que pertenece y en la que estuvo la semana pasada reunido justamente con el líder y ambos, presidente electo y vicepresidente electo. El que primero habló sobre el tema fue el vicepresidente electo, Aliana, que salió a hablar, a explicar cuál fue la decisión de bancada, que van a acompañar el desafuero y de que él mañana va a pedir ante el plenario su desafuero y que la bancada va a acompañar. Una posición totalmente distinta a la que escuchábamos a las 8 de la mañana. Que con los votos de la bancada North Colorado y seguramente también la de Fuerza Republicana se va a dar ese desafuero. Y con los de también la oposición. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Porque él tiene una orden de detención. Una cosa es perder los fueros y otra cosa es que la policía vaya hasta la Cámara Baja y lo lleve detenido. Vamos a ver si pasa. Bueno, a ver qué decía el vicepresidente electo. Vamos a compartir lo que decía Aliana, pero también otro que estaba dentro de la general de la ley, está todavía, y que pasó por esto, fue Ulises Quintana. Sí, que dio su versión. Diputado todavía. Hasta ahora. No reelecto, vinculado a una causa, preso en su momento, que fue desaforado, terminó preso con prisión preventiva, pero nunca fue desvinculado del Congreso. No, para nada. Obviamente, él tiene una posición, por su experiencia, de defender la inmunidad. Y defendió férreamente a la postura de Erico de hoy. De ser inimputable. Pero bueno, es la versión de Ulises Quintana. A ver, escuchemos. El gobierno actual es lamentable, señores, y me van a decir que no. No existe garantías jurídicas para ningún ciudadano y mucho menos para un diputado de la oposición al oficialismo. ¿Usted estuvo en prisión por culpa de Mario Abdo? ¿Por qué? Y lógicamente que sí, lógicamente que sí. Era de su movimiento. Pero las cosas cambian, señores. ¿Por qué Yucio no está preso? Porque tiene protección de Mario Abdo Benítez, es muy claro. Por unanimidad de los presentes, que fuimos 6 diputados, 4 en forma presencial, 2 en forma virtual, estuvieron presentes la diputada Jazmín Narváez, el diputado Eusebio Alvarenga, Jorge Ábalos Mariño, Carlos Núñez Salinas y Manuel Trinidad, y quien les habla. Hemos dictaminado por la aprobación del desafuero del diputado Erico Galeano. En ese sentido vamos a elevar este dictamen a la máxima autoridad y vamos a solicitar el día de mañana que ya sea tratado
este pedido a fin de poder habilitar a la justicia que pueda seguir haciendo su trabajo. Hemos analizado, acá todos somos abogados, ¿verdad? Hemos analizado el pedido del juez penal de garantía basado en el artículo 328 del Código Procesal Penal y también el artículo 191 de la Constitución Nacional. Lo hemos debatido y encontramos que se hayan reunido todos los presupuestos necesarios para ello. Consideramos que la Fiscalía sí puede imputar, claro que puede imputar, solamente que luego se encuentra con un obstáculo procesal para continuar con el juzgamiento, con la imputación y que la persona se presente, y en ese contexto solicita al juez penal de garantías que comunique a la Cámara de Diputados a fin de que nosotros procedamos a levantar esos fueros y esta persona pueda someterse a la autoridad fiscal y judicial, ¿verdad? En ese contexto estamos todos de acuerdo, coincidimos en que corresponde, lo hemos hecho en otras oportunidades. Y en ese sentido vamos a solicitar también el día de mañana para que sea tratado, ¿verdad? Bueno, la posición opuestas de ambos, Ulises, que no fue reelecto, ella que va a ser senadora el próximo periodo, con relación. Lo ideal sería, estamos buscando, tratando de conseguir, si no lo hacemos ahora, quizás ya para tarde de noticias, algún abogado constitucionalista que formó parte de la redacción de la Constitución del 92 que nos explique esto, porque yo hice mi tarea, porque estuve leyendo esta mañana, me estuve informando, estuve leyendo un libro muy interesante que es Fueros e Inmunidades Parlamentarios, de un libro que es comentado. Y vos sabés que en una parte dice... Ningún miembro del Congreso, sí, el artículo 191 dice, ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emitan el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección. Ahí pues está la interpretación. Pues lo jurídico pues, mucho tiene que ver con la interpretación también. Entonces, desde su elección, está pues la elección, proclamación y juramento. Son tres cosas distintas. Son tres etapas distintas. Sí. Él ya fue electo. Todavía no fue proclamado. El 9 de junio la proclamación por el TSJE. Y todavía no juró porque eso va a ser el primer día del mes de julio. ¿Entendés? Pero acá también, ojo, salvo que fuera hallado en flagrante delito y que merezca pena corporal. Hasta ahí. En el siguiente párrafo, que es lo que realmente nos interesa y tiene que ver con este caso, dice, cuando se formare causa contra un senador o diputado ante los tribunales ordinarios, el juez la comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de 2/3 resolverá si hay lugar o no al desafuero para ser sometido al proceso. ¿Entendés? En este caso hay una causa. Cuando se formare causa, hay una causa porque la Fiscalía imputó en base a elementos que ellos dicen son contundentes y ameritan una imputación. 2, el juez admitió la imputación. Incluso los cargos, estamos hablando de y fue el que informó. Asociación criminal, lavado de dinero. Por eso, admitió. Sí. ¿Qué significa que se dan los presupuestos en este caso donde dice se formare causa contra un senador o diputado? Sí. Hay una causa y allí dice seguidamente, el juez la comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva. El juez va a comunicar y va a solicitar el desafuero. Hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que se está Que es lo que, haciendo? claro. A mí lo que me suena del tema de la laguna esta... De la doble inmunidad, lo que vos... Claro, no existe la doble. luego. En el Para debate... mí que es transferible la inmunidad. Claro. Tenía su inmunidad como diputado y una vez que sea senador se Cuando le... jure. Cuando jure. Se le traslada, pero no es que existe la... Claro, es una visión que ellos tienen justamente por lo escrito en el tema de la Constitución, habla de senador electo. O si no, ¿qué podríamos interpretar de lo que dice Erico? Que hay que hacerle un desafuero en diputado y después otra vez en Otro senador. desafuero. Claro, sí, otro ¿verdad? desafuero en el Senado. Tiene que volver a reunirse el Pleno para definir
si es desaforado en la Cámara Alta y a partir de ahí hacer el seguimiento. Pero ahora está esa implicancia de que si él ahora, mañana es desaforado, se somete a este proceso y se admite la prisión preventiva, ¿qué pasa con él? ¿Se le va a liberar para ir a jurar como senador? ¿Se va a impedir su juramento? ¿Qué va a pasar? Porque pasaría lo mismo que en Bururú. Criterio en Bururú. Ahí está. Y aparte, ya que estamos en el tema de la cuestión de interpretación, no somos juristas, simplemente tratamos de analizar textualmente. Porque una cuestión pues cuando dice, y es muy clara la Constitución, que vos, como senador o diputado, tenés ese fuero para que vos puedas emitir opinión, denuncias graves, te acordarán incluso contra expresidentes de la República, acusaciones muy graves de su vinculación con este u otro delito. Sin ser procesado por ello. Exactamente, ahí está. Esa es la garantía constitucional que yo tengo, un fuero, un ropaje legal para que yo pueda denunciar hechos. Y debatir incluso. Claro, pero acá dice, ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emitan el desempeño de sus funciones, dice. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones. Entonces, acá también dice claramente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Pero acá no estamos hablando de opiniones. Pero vos ya mencionaste la parte de que esto ya pasó a tribunal ordinario. Ese es en el segundo párrafo. Yo me estoy refiriendo al tema que no podrá ser tenido desde el día de su elección. Pero lo que voy es que en ese caso lo que se adecua, no estamos hablando de una opinión que él vertió nada más, estamos hablando de un proceso que y por eso justamente viene la imputación del Ministerio Público, porque es una acción penal. Pero en la cual la Fiscalía investiga, solicita la imputación, va hasta el juez Pero pide. entiendo el punto de Carlos. No, el tema es, a ver, porque a renglón seguido pues está el tema de desde el día de su elección. ¿Entendés? Pero tiene que ver con ningún miembro podrá ser acusado judicialmente por las opiniones. Dentro. Y a renglón seguido no pone dice, ni un inciso que es por procesos y ahí penales, dice, desde el día de su elección. Esa es una laguna que hay que ver los constitucionalistas deberían. Muchas veces también por la interpretación se hace una maniobra que de por ahí te beneficia, te autobeneficia, ¿verdad? Pero la ley es la ley, pero sería importante escuchar a un especialista en el tema que nos explique, ¿verdad? Sí, que nos explique. Porque al menos yo creo que no existe un precedente sobre que analice una doble inmunidad. No. Creo que no existe, ¿verdad? No, realmente o sea que yo busqué mucho doble inmunidad, no hay, a no ser que sea un super, no sé, Iron Man, que tenga unos superpoderes. Porque el presidente de la República tiene doble inmunidad. Estaba leyendo que el debate inclusive va, que si en la Cámara Baja no se define desaforarlo, ese debate va a continuar. Una vez ya él asumiendo como senador, tiene que continuar porque el pedido va a seguir. O sea, el juez hace el pedido y hasta que se trate eso. Si no se analiza en diputados, se analiza en senador. Claro, en julio. O sea, tiene todo este mes, lo que queda mayo, junio, y a partir de ahí ya julio ya desde la Cámara Alta, pero se tiene que tratar. Y ahí sí va a depender netamente de los colorados, que son amplia mayoría, tanto en la baja como en la alta. Así que depende de lo que digan sus propios compañeros de bancada. Dejo como tarea pendiente para los legisladores, si alguna vez en un futuro no muy lejano van a reformar, van a corregir, cambiar, mejorar la Constitución, hay muchas lagunas, como esta, por ejemplo. Que se puede prestar justamente para estos tipos de porque casos, yo, mi interpretación lógica nada más, no como jurista, periodista, como un ciudadano común y corriente. Yo creo que tiene los fueros una vez que él jure. Cuando yo juro, una cosa es la proclamación, pero a partir tiene el ropaje. A partir del juramento tiene el ropaje. Y decías muy bien, con ese criterio de analogía, Bururú tendría que estar en libertad, tiene inmunidad. Ya es electo. Ya es electo. Sí. Y todavía no se definió ni siquiera si va a jurar o no, si le van a permitir jurar. Bueno, ahí está. Interesante. Sí, ya volvemos. En comunicación con ustedes y con la audiencia. Bueno, en primer lugar, ¿existe la doble inmunidad, senador? Bueno, sí puede existir, pero por diferentes motivos, y en el tiempo y por la condición. En el caso que un senador sea electo diputado, o al revés, entonces la Constitución dice que cuando una persona es electa,
Desde el día de la elección tiene una inmunidad que es la inmunidad de detención, no las otras inmunidades. O sea, todos los senadores electos y todos los diputados electos a partir de su elección tienen la inmunidad de detención, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. Ya. Por ese motivo, sí, podría ser, esa es la excepción. En el resto no pueden ser detenidos. Con esa premisa entonces y esa analogía, el caso Mbururú, que es senador electo, él está privado de su libertad y no está con condena. ¿Tendría que estar en la calle entonces? Sin duda. No hay la más mínima duda. Por aplicación de un simple principio de la prelación de las leyes. Primero está la Constitución, los tratados internacionales ratificados y canjeados y las leyes dictadas en su consecuencia. Claro, porque se da por la situación de Mbururú, estaba ya detenido, pero fue electo a partir de la elección, no dice ni proclamación ni juramento, dice desde la elección que no puede estar detenido. Entonces, si no hay una sentencia, él debería estar entonces libre. No hay ninguna duda. Bueno, y con relación al tema de Erico, porque él hoy tiene la inmunidad de diputado y la inmunidad de senador electo. En el caso que mañana la Cámara levante sus fueros y ordene su detención, un juez, así como lo citó la Fiscalía, ¿cómo queda la otra inmunidad que todavía está en un limbo? Porque todavía no juró. Y se aplica exactamente igual. No puede ser detenido desde el día de su elección. ¿Bajo ninguna causa, senador? La única causa es que cuando sea hallado en flagrante delito que merezca pena corporal, que la misma Constitución lo establece. Significa que tiene que patear hasta el 1 de julio, que jure como senador y ahí se vuelva a pedir a la Cámara Alta su desafuero. No sé cuál va a ser el tema del proceso, pero en realidad la prisión preventiva se tiene que utilizar solamente cuando es imprescindible para el proceso. Cuando es imprescindible, así lo dice la Constitución, y eso está reglamentado en el Código Procesal Penal. No como la primera medida que hacen normalmente los jueces, no digo en el caso de este señor, sino de cualquier persona que dicta una orden de detención mientras se discute, mientras reúne las pruebas, mientras demuestra, etcétera, y puede pasar 1 año, 2, 3, 4, 5, 7, 10 años. Tenemos innumerables casos en esas circunstancias. Y además, cuando es una cuestión mediática, los jueces que no son electos por voluntad popular parece que también interpretan de que tiene que estar bien con una parte de la opinión pública y aplican otras reglas. No digo en este caso, normalmente cuando hay un caso mediático importante. Senador, simplemente para dejar en claro, por más que mañana en la sesión de la Cámara Baja él sea desaforado como diputado, él aún tiene esa inmunidad como senador electo, no debe ir preso. Y lo único que se puede discutir es el día de la elección. Lo único que se puede discutir es el día de la elección. Si la elección se operó el 30 de abril o con la proclamación. Eso es lo único que habría un margen para interpretar. Pero en realidad el día de la elección es el 30 de abril. Ese es el día. Y eso es categórico. Puede haber otros casos, ¿verdad? Un parricida o algún otro caso mediático que pueda ser importante, ¿verdad? Pero en este caso no merece pena corporal y porque no fue hallado en flagrante delito. Porque acá también, 2 líneas antes del tema de ningún senador o diputado podrá ser detenido, dice ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emitan en el desempeño de sus funciones. Esa es la inmunidad de proceso por sus opiniones. Hay una inmunidad de proceso.
Eso se opera porque acá dice que omite el desempeño de sus funciones, pero en este caso, la Constitución dice claramente, ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones, con una sola excepción, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. No hay lugar a una interpretación diferente. Senador, nos guste o no nos guste, no hay ninguna posibilidad de interpretar de otra manera. Senador, el mecanismo sería entonces un desafuero en la Cámara Baja que jure, asuma en la Cámara Alta y se aplique nuevamente una sesión para desaforarlo. No sé cuál va a ser el procedimiento que aplique, pero la Constitución es clara. Hay una sola excepción para que sea detenido. Sí, la flagrancia. Solamente una excepción. Desde el día de su elección hasta el cese. No hay otra. Otro tipo de elucubraciones, otro tipo de análisis, con el plazo, con el tiempo, con lo que pueda resolver el juez, etcétera, obviamente uno tiene que interpretar estrictamente de acuerdo a lo que dice este párrafo de la Constitución. Pero una vez desaforado, sí. No. No se puede luego proceder la detención. Y no dice porque tiene la otra inmunidad también. Pero ponele que no tenga esa. En ese caso sí. No, en el caso claro, sí. De que no haya sido electo en ninguna otra Cámara, sí. No, en realidad solamente hay una excepción. Esa es otra interpretación ya. Porque hay un obstáculo en el tema justamente del proceso para que sea sometido, por eso tiene que haber un desafuero. Y si cometió cuando ya estaba en funciones y si incurrió en alguna, en las causales de pérdida de investidura por A o B motivos, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero en este caso es claro, ¿verdad? Es probable que no sea popular en algunos casos, pero es así. Ya, usted estuvo en la redacción del 92. ¿Usted cree que a más de 30 años la clase política debería de sentarse a evaluar la necesidad de reformar y de ajustar algunos artículos que dan pie a este tipo de, a veces, interpretaciones, doctor? No, en este caso no hay una posibilidad de una interpretación no en este, diferente, sino en varios otros que... Y en la mayoría de los casos, esas interpretaciones las hizo justamente el Poder Judicial, el Poder Judicial es el que debe interpretar adecuadamente, y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en cuanto a la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un tema clave, pero no es por un defecto de la Constitución, es por una arbitrariedad en la interpretación interesada de muchos ministros de la Corte que prometen cumplir con la Constitución y la ley, y una vez que asuman dicen, en realidad yo soy inamovible y no necesito ninguna otra elección, y yo soy inamovible desde el primer día, por más de que hayan jurado así, por más de que el Consejo haya puesto el plazo determinado, por más de que el Senado lo haya elegido así. Esa es una interpretación, pero interesada. Obviamente no debe... eso probablemente no se pueda solucionar con una nueva constituyente, ¿verdad? Pero para mí está muy claro, ¿no? Lo hacen de manera arbitraria e interesada a través de una consulta constitucional, por ejemplo. Senador, simplemente para responder la consulta que tenemos en el Zócalo, Érico Galeano, entonces, ¿sí tiene doble inmunidad en este caso? Tiene inmunidad de detención, tiene las inmunidades que tiene como diputado, pero tiene la inmunidad de detención como senador electo, eso es clarísimo. Entonces el problema de Embururú es una cuestión de interpretación, entonces. También. La interpretación de la Constitución, nada más. Y la única que puede interpretar es la Corte. No constitucional. No interpretar, sino que... No. En realidad, todos los órganos deberían interpretar la Constitución, ¿verdad? Cuando hay una controversia y cuando hay algún pleito, alguna cosa, entonces la Corte es la que puede declararla inconstitucional, pero esa es la declaración de la inconstitucionalidad. La obligación de todos los ciudadanos, el deber de todos los ciudadanos y de todos los funcionarios públicos es cumplir con la Constitución, y para eso tiene que interpretar. Por eso es un deber la interpretación. Sí, claro, pero hay un abanico de interpretaciones. Usted tiene una interpretación, leí también en otros comentarios de colegas suyos del Congreso que tienen otra interpretación. En sentido, hay una serie de interpretaciones sobre el tema de la doble inmunidad, si puede ser detenido o no, si el desafuero le permite una orden de detención.
A eso me refiero, que hay una serie y la única que puede bajar una línea es la Sala Constitucional. No. Cuando hay un conflicto, cuando hay una controversia dentro de un proceso, es la Corte Suprema de Justicia. La Cámara de Diputados tendrá que analizar la Constitución e interpretar, dar la interpretación correcta, y la Cámara de Senadores cuando se trate de estos casos. Cualquiera de estas cámaras, o todas, o las dos, tienen la obligación, el deber de interpretar la Constitución para actuar y para resolver. Porque en este caso, el juez natural, vamos a utilizar ese término, entre comillas, que debe interpretar es la Cámara de Diputados y posteriormente la Cámara de Senadores cuando se incorpore. Pero ellos tienen que interpretar la Constitución y tienen que aplicar. No debe, no puede y no es recomendable que dejen en manos de la Corte Suprema de Justicia. Ya. Interesante el tema del debate. De hecho, es un tema que va a abrir un debate muy interesante durante las próximas semanas. Y bueno, finalmente... Yo entiendo que lo más popular para un sector decir, no puede porque eso es inmoral, ilegal, no puede ser electo en Bururú, no puede ser electo, no sé, XX porque tal cosa o cual cosa, porque fue acusado de un delito de violación de derechos humanos o de lo que sea. Claro, pero fueron productos de la voluntad popular. Le eligieron. Y al elegirles, entonces, tienen estas inmunidades. Sí, y por la prelación, claro, obviamente la Constitución. Y por la prelación no hace falta mayores explicaciones. Lo que ocurre es que en este país también muchos jueces, fiscales o funcionarios o personas en general, por una cuestión, no sé por qué razón, de repente anteponen en la interpretación lo que dice el código y no la Constitución. O le da un sentido totalmente diferente porque el código, bueno, dice una cosa que entiendo. Que no les gusta en ese momento, pero esta es la explicación lo más racional posible que estoy dando, despojado de cualquier otro interés. No tengo ningún interés en defenderle ni a Bururú ni al señor Erico, que dicho sea de paso, no les conozco. O sea, no tuve la oportunidad de conocerles a ellos, ¿verdad? Pero yo estoy hablando en términos generales. Claro, en términos legales, sí. Entiende, sí. No, totalmente. Por eso recurrimos a usted. Fue uno de los responsables de la redacción de esta Constitución. Lo más, obviamente, si uno va a ser populista, va a decir, no, lo que ocurre es que estos merecen porque cometen delitos que no pueden, o sea, dicen, cometen crímenes y por lo tanto los crímenes no pueden, tienen que ser detenidos, no pueden jurar porque no sé por qué cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero interpretando estrictamente la Constitución es lo que yo creo decir, ¿verdad? Senador Eusebio Ramón Ayala, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Con gusto. Gracias. Ex constituyente, formó parte de ese grupo privilegiado de paraguayos y paraguayas que redactaron la Constitución. Y bueno, él sabrá el espíritu que se tuvo en ese momento para la redacción de esta Constitución. Pero finalmente terminó siendo cierta esta apreciación que dijiste, desde la elección. Claro, desde la elección. Ya tiene una inmunidad de detención. En Bururú, como tiene que correr, debería estar libre. Pero también que siempre hay decisiones políticas. Dentro de todo. Pero hay que ver si en Bururú no se dio en flagrante comisión. Porque recordemos que... él tiene varias causas. Claro, pero dice pues, solamente el tema de la condena te puede... evitar. Pero lo de Bururú depende otra vez de la decisión de sus pares en la Cámara Alta si le dejan o no jurar, porque hubo casos también de que Nicanor no fue, Horacio Cartes no le permitieron jurar. Recordemos que él ya estaba luego detenido cuando se dio este desenlace político, ¿verdad? No, bastante claro. Es un debate. Sí, Nosotros tiramos acá y que los especialistas hablen. Genial. Bueno, ya venimos.